Un saludo otra vez, amigos, ya estamos en viaje otra vez en martes. Esta semana parece que me toca la segunda vez Valencia. Salí domingo a Valencia, como me han comentado, ahora me toca otra vez Valencia. Es como la lotería, cuando toca, toca, no para de tocar. Así que ahora voy para Valencia otra vez. Salí de aquí de una fábrica de Vilanova de la Geltrú, me voy a Valencia, bueno, en concreto me voy a la cual para descargar mañana, señores, así que me deseo mejor y a disfrutar de viaje y de corto viaje que lo hago ahora. Mira, cruzamos el pueblo Cubeles, que tiene una playa maravillosa. Aquí en Cubeles es una zona muy bonita, de la mar Mediterráneo. Está casi pegado de Vilanova de la Geltrú, y un pueblo muy bonito. Así que nada, disfrutar, señores, y seguimos el viaje. Llegué ayer de noche en casa y bueno, han hecho un poco, hemos organizado la mercancía y bueno, han subido por Granollers, cerca del Granollers, en 3 sitios han descargado y bueno, me mandó a cargar ahí la Vilanova de la Geltrú y otra vez Valencia. Así que nada, chicos, cuando toca Valencia, cuando toca Madrid, toca Madrid. Así que nada, es todo bien. Hoy, chicos, por una cosa que yo he olvidado a cargarlo o a enchufarlo, a cargarse la cámara, me vamos a quedar solo con una cámara. Lo siento, pido perdón que hemos olvidado con el tema de trabajo rápido hacerlo. Yo me han pensado que está enchufada la cámara y no estaba. Cuando intentamos a grabar, está vacía la batería, entonces la han puesto y bueno, ya. Ahora este vídeo se va a quedar así y pido perdón que no lo tengo otro. No lo sé cuál me gusta más. A ver, puede ser que me gusta esta que se ve adelante. Y bueno, vamos la marchita, queda poquito y cogemos la autopista y vamos dirección Vendrell, cogemos la AP7 y vamos para Valencia. Por esta ruta, por ahí, por este pueblo paso muy raro. Yo por esto queremos enseñarle Cubeles y un tramo de la autopista C32 que viene de Barcelona. No lo hago muy raro, lo hacemos por ahí, por eso digo, a no escapar esta oportunidad de quiero enseñarle este trámite. Mira que llegamos la Piaje, el Piaje, y me queda unos 12 kilómetros, 12, 13 por ahí, anda para Vendrell y ahí nos empalmamos con AP7 y bueno, seguimos el camino. Es una autopista C32 bastante tranquila, son los túneles de Garraf, dirección Barcelona, y bueno, no hay mucho tráfico. Seguimos el viaje y disfrutamos, y sobre todo que hay un tiempo muy bueno. Y sabes vosotros que a mí no me gusta grabar cuando está oscuro, y hay el vídeo de lunes estaba un poco con cielo nublado, no se ve bien con sol. Con sol sale siempre mejor y me gusta más. Así que bueno, a veces toca hacerlo nublado, como han hecho el lunes. No estaba un tiempo bastante bueno aquí donde empezar otro vídeo, así que aprovecho hoy que es un tiempo muy bonito a enseñarme la naturaleza que lo tenemos por ahí. Y
los bonitos de España. Así como comenté antes, esta autopista es muy tranquila y no hay tráfico. Es un poco, no lo sé, un poco cara parece por los túneles estos de Garabda. Bueno, yo voy a hacer un recogido cortito por esta ahí. Voy para allá, señores. Estamos, amigos, por la bonita Cuesta Dorada, una maravilla la Cuesta Dorada. Yo cada vez que puedo vengo por la Cuesta Dorada, que hay muchas playas y muy bonita, agua muy tranquila, arena, un color muy bonito y es una maravilla que lo tengo cerca, un poco cerca de casa, no está lejos, puedo decir, media horita, 3/4 de hora, depende de dónde voy. Me gusta mucho la Costa Dorada. Bueno, seguimos el viaje, que la mente se va a las vacaciones. Estamos pensando a ver si se mejora un poco este año. La noticia hoy decía que a partir del 15 de mayo parece que, a ver, no se sabe exacto, solo que decía que va a quitar un poco las restricciones, me va a dejar un poco más libre, ya veremos, porque quiero vacaciones, quiero disfrutar de bonita playa que hay aquí. Y sobre todo que está cerca de mi casa. Así señores, que nada, toca trabajar un poco más y ya veremos si se levanta la restricción y podemos disfrutar. Venga, para arriba, para abajo, para Valencia, para arriba y para Barcelona. Así que nada, señores, seguimos. A 1,3 kilómetros, manténgase a la izquierda en AP7. Bueno, ya estamos, ya llegamos, ahí tenemos la derecha Vendré, la izquierda Comaruga, enfrente llega el Piaje. Y nada, seguimos. Y bueno, voy a buscar una área de servicio, a comer un poquito en la mediodía. Tengo comida en casa, así que hoy voy a comer aquí. Esto, tío, ve que quiero entrar ahí por Teletac y me aprieta, me hace parar. Así que creo que me voy casi, bueno, una media horita, un poco más. Y voy a parar a comer. Hoy me voy bastante tranquilito, no tengo mucha prisa, porque como la descarga es mañana, no hay mucha prisa, así que puedo parar a comer tranquilito. Voy a llegar al destino, ahí donde voy puedo entrar entre un polígono cerrado y me deja entrar a dormir tranquilo dentro, porque estos clientes donde han cargado no te deja salir sin cable TIR, y vaya trabajo para meter el cable TIR. Me costó media horita porque nosotros muy raro ponemos
muy raro, solo con este cliente, o si cargo algo de por ahí, de por Madrid, que te está obligando. Y como el cable te está puesto, le da mucho la atención a los amiguetes esto que quiere robar, y se piensa que lleva una mercancía buena y rumba, te corta la lona. Y mejor así voy a entrar en precinto esto de polígono, que está un polígono cerrado con vigilante, y ahí me voy a quedar tranquilo hasta mañana. Y nada, a ver que subimos ahí la AP7, a ver cómo va el tráfico, y luego buscamos un área de servicio a comer un poquito. Subimos bien, con peso, llevó unos 22,5, 23.000, sube bien. Aquí la salida es un poco de cuesta arriba, no se ve, no se nota, no veo que sube bien, 500 caballos. Y bueno chicos, como quiero yo enseñar el trabajo mío día a día, bueno, voy a hacer una prueba, una semanita, a ver cómo va el tema. Voy a hacer unos vídeos más cortitos y voy a intentar a subir 3 por la semana, 2 o 3, depende de la semana cómo va. Así que este vídeo lo hago un poco de prueba, a ver cómo va la tema, cortito. Y la hora de despedida, deseo mejor del mundo a todos los amigos de YouTube que está suscrito, les doy muchas gracias. La que no está suscrito, le propongo a hacerme un favor, a suscribirse. Y siempre viajando con Valentín, voy a intentar hacerme un diario del trabajo mío día a día. Y me despido de vosotros hoy, y voy a intentar hacer otro vídeo del miércoles, jueves, viernes, a ver cómo va el tema y si hay que grabar y si no. Así que nada chicos, el próximo vídeo, hasta luego, un beso grande a todos y un abrazo, hasta luego.